Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, volvemos un poquito a la clase 8, en la que el texto de Martínez, recuerden, estábamos trabajando la construcción discursiva de la subjetividad escolar, y ahí ustedes tuvieron dos modelos de video teórico, llamémoslo así, en la que se plantearon algunas de las categorías, las principales categorías del texto de Martínez. Tuvieron una entrevista disponible que analizaron y también tuvieron un fragmento de una exposición de Martínez. Luego nos juntamos a trabajar en pequeños grupos de 30, en algunos casos un poquito más, en otros menos, y nos pusimos a conversar, a intercambiar miradas a partir de los conceptos de Martínez y lo que observábamos en las entrevistas. Y lo que quedó como texto de esas reuniones, a mi modesto entender, es bastante interesante. Vamos a compartir juntos algunas cuestiones que yo rescaté de la lectura de lo que dejaron cada uno de los grupos. Y van a ver ustedes que el formato elegido en la mayoría de los grupos es similar porque hay un punteo tirando a resumen a todos los grupos, coinciden en la posición que indica que en la escuela número 49 no estamos en presencia de emergencia educativa porque no hay ningún tipo de renuncia al acto de educar. Una de las cuestiones que se verifica en los sucesivos punteos y resúmenes es la posición de igualdad que se expresa en la voz del director. Y acá uno podría hacer alguna salvedad porque una cuestión es cómo se logra, cómo se desarrolla ese proceso y otra cuestión es centrarse en las posiciones iniciales desde las que se parte. Bien, y si tomamos el trabajo de Martínez, en el que habla de la igualdad como punto de partida, la mayoría de las discusiones concuerdan en que en la escuela, a priori, la igualdad del otro no se discute. Y voy a vincular tres cuestiones que son opuestas a lo que acabo de mencionar, y estas tres cuestiones estarían puestas en discusión no en el discurso del director, sino en la práctica que entendemos tiene esa escuela. Por un lado, el docente como técnico, el discurso de la pobreza, sobre el cual algunos se preguntan si ese discurso atenta contra el derecho a la educación. Bien, y podríamos decir, es un atentado contra la igualdad. Y la otra cuestión es la racionalidad de mercado. ¿Por qué pongo juntos estos tres aspectos? En principio porque no se expresa, ustedes no encuentran una mirada del docente desde la posición técnica, sino como un actor político que puede estar ahí o está ahí como un agente de igualdad o como un sujeto que intenta restituir humanidad, igualdad, respeto en la tarea educativa. No se alude a una capacitación específica para trabajar con un sector específico de la población. No hay una lectura de quiebre entre lo normal, una formación que no necesita mayor explicación, y lo otro, lo carente, lo que está en situación de emergencia, que debe ser atendido especialmente. Entonces, repito, no se verifica este quiebre. Se opone a un discurso de la pobreza que, al decir que reconoce la pobreza, lo que está diciendo o lo que termina haciendo es reafirmando la desigualdad. Y este punto me parece especialmente importante porque en algunas partes se observa expresiones como independientemente del contexto.
Y cuidado con esto porque no se trata de negar el contexto, es decir, todos los chicos, todos los estudiantes corren con las mismas condiciones, ¿bien? Sino que se trata de no limitar al estudiante a las condiciones, de no construir un estudiante particular y de no construir un sistema paralelo, un sistema apéndice para estudiantes particulares. Y me quedaba colgado un tercer aspecto. Cuando hablamos de racionalidad de mercado, hay que prestar atención en que no se trata de decir donde estaba el Estado antes fue desplazado, no queda nada del Estado y todo lo maneja el mercado, sino que se trata más bien de un juego metafórico. Es el Estado operando, interviniendo con lógicas de mercado. Bien, en este caso uno podría pensar que el mercado piensa en nichos, en sectores diferenciados, en cómo establecer una oferta diferenciada de acuerdo a la demanda. En la lógica de la racionalidad de mercado, en este caso también pensaría a los docentes como agentes multiplicadores, los pensaría en términos de una racionalidad, costo-beneficio, mecanismos de competencia, mecanismos de meritocracia, mecanismos que refuerzan la individualidad. Las políticas, los discursos de las políticas educativas de la década del 90 están asociadas con el neoliberalismo porque apuntan a la fragmentación. Esta fragmentación va a establecer circuitos de funcionamiento paralelos. Cuando pensamos entre el Estado y el mercado, es la redistribución por parte del Estado versus la competencia y la acumulación por parte del mercado. En un circuito en el que hay, entre comillas, normales y carentes, queda claro, por lo menos a mi entender, de qué lado está la acumulación. Bueno, entonces, redondeando un poco, no se observa en el discurso una racionalidad de mercado, o por lo menos no ha sido marcado de ese lugar. ¿Sí? Se ha sido marcadas las posiciones vinculadas con la racionalidad de mercado como posiciones a combatir. Como último punto, voy a abordar algo que podríamos poner solamente para graficarlo en términos de contención versus enseñar, o enseñar versus asistir, o contenidos versus vínculo. Estas son una suerte de falsas oposiciones porque el proceso de enseñanza requiere de contenidos y requiere de la construcción de un vínculo. Pero no se enseña, es muy difícil poder transmitir un contenido por fuera de un vínculo o en un vínculo en el que no hay posibilidades de registro del otro en tanto igual. De modo que necesitamos pensar en lo vincular y en los contenidos, porque de otra manera lo vincular per se tampoco tiene mucho sentido. No vamos solamente a la escuela a establecer vínculos, sino que vamos a establecer vínculos con la finalidad de poder ejercer un acto de transmisión del conocimiento. Y en este punto aparece una pregunta en alguno de los resúmenes acerca de cuál es el potencial real de inclusión que tienen estos talleres. Y tal vez si los pensamos desde el lugar de talleres para la inclusión, probablemente no tengan mucho potencial de inclusión porque ya está marcada la posición vamos a incluir, por lo tanto hay otros que ya están excluidos y están marcados. Cuando pensamos que los talleres son un espacio de encuentro y de construcción de conocimiento entre otros, entre distintos, no entre los normales y los distintos, no es con los distintos, sino es con las diferencias que tenemos. Si lo pensamos
desde ese lugar como un espacio de encuentro y de producción, probablemente tengamos mucho más chance de construir espacios comunes. ¿Bien? Por no hablar de la inclusión, que a veces dicho así no suena mucho. Entonces, aparece la pregunta por el lugar del vínculo, al servicio de qué, está ahí, y en muchos casos lo han dicho, en otros no. Parece que el vínculo está pensado como necesario para construir una relación de enseñanza. Y es más, es remarcado incluso que hay posibilidad de transmisión de contenido sin que en el discurso del directivo aparezca una posición contenidista. No aparece el contenido por delante del sujeto, sino que el sujeto en relación con el contenido. Y ahí es donde podemos pensar una relación distinta entre contener y enseñar. No de contener como si fuese un objeto o alguno de los dos fuese un objeto. Si el otro a contener aquella cosa que necesita ser cuidada, o el docente como un contenedor. Los dejo para que ustedes lean las producciones de los grupos y seguimos conversando. Esta es una de las formas de conversación diferida que tenemos, así que escriban para seguir dialogando, o bien en los espacios de teleconferencia en el que nos encontramos sincrónicamente podemos intercambiar. Les dejo un gran abrazo.